Continuamos aquí abriendo la mañana y en este momento recibimos a la doctora Virginia Navarro, emergencióloga. Vamos a hablar de emergencias que se presentan en este feriado de Semana Santa. Lamentablemente es un tema que puede ocurrir. Bienvenida, doctora, abriendo la mañana. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo enfrentar emergencias, posibles emergencias en Semana Santa? ¿Cuáles son esas emergencias que se presentan en temporadas como estas? Sí, es importante que la población sepa que la prevención es la mejor manera de enfrentar las emergencias. Tener una actitud de prevención, si usted sabe que va a salir de la ciudad, pues revisar su vehículo, de que todo su mantenimiento esté bien, tomar todas las medidas de seguridad con respecto a los niños, en el caso de los balnearios particularmente, tanto en los que están fuera de la ciudad como muchas piscinas improvisadas que se hacen en la casa, en el barrio, y que muchas veces pensamos que por estar en el seno de la casa estamos seguros, y hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la población infantil. Es muy importante también retomar el tema de las bebidas adulteradas, que en este tiempo es que históricamente ocurre en la mayor parte de los casos, dado que la gente consume bebidas alcohólicas artesanales, a veces sin la previsión de su preparación, y pueden poner en peligro su vida. Sí, en porque la pocos gente cree que minutos. aquí los temas son por tiempo, por temporada, pero no sabe que eso es siempre. Así es. ¿Cuál es su radio de acción en emergencia en el país? O sea, ¿dónde usted se está incluido desde el punto de vista laboral? Yo soy especialista en emergencias y desastres, egresada del Hospital General Plaza de la Salud y UNIBE. Actualmente formo parte del equipo del Hospital Municipal de Boca Chica como gerente de emergencias y coordinadora del Comité de Emergencias y Desastres. También me desempeño como intensivista, que es mi subespecialidad, y coordinadora de trasplantes en el Hospital Ney Arias Lora a través del INCOR. Interesante. Me voy a preguntarle algo. Creo que hay un déficit de emergenciólogos en la República Dominicana. Dígame si realmente en las universidades, que usted es egresada de la Universidad UNIBE y de la Plaza de la Salud, que supone que hizo lo internado ahí, ¿por qué hay pocos? ¿Y por qué las emergencias no están todas preparadas con personas así con su nivel para hacer su trabajo adecuadamente? Es una especialidad joven. Hay especialistas que están en formación en este ámbito. También es una especialidad que, como es integral, a veces le da mucha, vamos a decir, dificultad a las personas que históricamente han manejado las emergencias, que muchas veces médicos generales en realidad bien formados u otros especialistas han asumido ese rol antes de que existiera la especialidad de emergencia. Poco a poco se ha ido ocupando los espacios en las salas de emergencia, pero todavía queda mucho por Realmente hacer. los médicos están sometidos siempre a un estrés fuerte, los médicos en sentido general, Así es, pero mucho más esto se amplía en las emergencias. así es. Los problemas que ustedes pasan regularmente ahí, ¿cuáles son? Y la presión que tienen. Es parte del entrenamiento, es poder trabajar en situaciones de estrés, porque cuando se habla de emergencia estamos hablando de una situación que si no se atiende de inmediato puede poner en peligro la vida. Pero no solamente son esos casos, también están las urgencias, que son situaciones de riesgo que si no se atienden de la manera correcta en los primeros 10 minutos, pues se van a convertir en emergencias también y van a sobrepasar la capacidad de respuesta de la sala. Entonces, eso es variable. El emergenciólogo tiene la destreza en su entrenamiento de trabajar con embarazadas, con pacientes pediátricos, con adultos mayores, y el conglomerado de patologías que pueden presentarse en una situación de emergencia pues va a depender de la edad. Pero en todos los casos, el entrenamiento del especialista en emergencia está dado para que en esa situación de estrés pueda utilizar herramientas, por ejemplo, como el triaje, que nos permite poder priorizar la atención en la persona que está más afectada y así manejar los recursos de una manera eficiente. ¿Cuáles son las mayores, las emergencias más frecuentes que se reciben en estos días en esta temporada? de Semana Santa, donde la gente se pone loca? Aparte del romo, ¿qué es otra cosa? Sí, los accidentes de vehículo de motor, las intoxicaciones alcohólicas, como ya usted refirió, las asfixias por inmersión o los casi ahogamientos también. En general, esas son las más frecuentes. También hay lesiones menores, heridas, que pueden estar dadas por riñas. Ustedes saben que donde hay mucha gente y consumo de alcohol, pues muchas veces ocurren estos eventos. En general son las más frecuentes.
tomando en cuenta que también siguen llegando los infartos, siguen llegando los eventos cerebrovasculares, o sea que por eso el Estado se concentra en hacer una política de prevención y una preparación adecuada para esta fecha, con un operativo a nivel nacional, porque siguen llegando las emergencias regulares y se agregan las que están determinadas por el desplazamiento de la gente, el consumo de alcohol y muchas veces la no prevención. Doctora, usted había señalado que usted participa como ayudante en trasplante de órganos. Así es. Una pregunta que siempre yo he tenido en la mente. El cadáver, ¿en qué tiempo un cadáver que muere en un accidente o una muerte natural o lo que fuera, qué tiempo se permite que ese muerto se pueda llevar al hospital y estando ya muerto, cómo ustedes pueden hacerle trasplante de órganos ya estando muerto? O sea, ¿Hasta qué tiempo es hábil el órgano? Sí, ¿qué tiempo dura el órgano? ¿Hasta qué tiempo el órgano es hábil? Para poder hacer trasplante. ¿Qué tiempo es muerto? Vamos a hablar un poco para que nos entienda la gente. El muerto. Empezando por ahí, existe en nuestro país el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, el INCORT. INCORT. Sí, que tiene una ley, la ley 329-98, que rige todo lo que tiene que ver con donación de órganos. En nuestro país, la donación de órganos se hace de dos maneras. O un donante vivo relacionado, o se hace de una persona que ha sufrido una muerte cerebral. En ambos casos, todavía en nuestro país no existe la posibilidad de que una persona muera en su casa y sea trasladado al hospital y sea viable para la donación de órganos. Es una persona que está en un ambiente controlado, se ha diagnosticado la muerte encefálica, que la ley bien expresa cuáles son los criterios diagnósticos, es decir, habitualmente nosotros estamos acostumbrados que la gente está muerta cuando se detiene el corazón, pero existen otro tipo de muerte médico, que es a corazón latiente, como se dice, que es la muerte cerebral. Cuando el cerebro deja de funcionar y ya no hay ningún reflejo, entonces se hace el diagnóstico de muerte, 3 especialistas hacen la evaluación y también se utilizan métodos ancilares como son el electroencefalograma y el Doppler transcraneal para objetivar ese diagnóstico que es totalmente clínico y ya luego con el consentimiento familiar y la voluntad anticipada expresa, si ocurrió así, pues se procede al tema de la donación y trasplante. El accidente de tránsito. Ocurre un accidente de tránsito. El joven se va a morir. ¿Está inerte? Sí, se va a morir. Ok. Y los familias dicen, no, déle el órgano, toman los órganos, no importa. Usted lo hace en el mismo hospital que está el paciente, Darío Contreras. No. ¿O tiene que llevarlo a un sitio? Hay un equipo de coordinadores de trasplante en cada hospital de trauma específicamente. Si llegó al hospital se puede hacer. Si ahí mismo se declaró muerte, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Si llegó con vida al hospital. Si llegó al hospital, o en muerte cerebral. Según lo que establece la norma es que si no se declara la muerte, si se declara la muerte fuera de un centro médico, no hay nada que hacer. Pero en otros países, por ejemplo en España y en Estados Unidos, se hace otro tipo de donación, que la donación en asistolia, que todavía en nuestro país no se hace. Aquí se hace de paciente familiar vivo relacionado, donante vivo relacionado, y de un paciente que falleció en muerte cerebral, es decir, por el trauma que sufrió, por ejemplo un trauma craneal severo, hubo irreversibilidad en lo que es su proceso de mejoría y llegó al diagnóstico de muerte cerebral. Inmediatamente se objetiva la muerte cerebral, se hace la declaración del fallecimiento y los coordinadores de trasplante, que es nuestra función, pues abordan a las familias con apoyo del equipo de psicología y demás para hablarles del tema de donación, que es un derecho que tiene la gente a decidir. Doctora, eso es un tema que ha puesto el doctor muy importante. El INCORT, que está desde el 98, como ustedes dicen, 329-98, no recibe prácticamente nada. Nosotros hemos visto las estadísticas de donaciones y son inmateriales. La pregunta es, con tantos accidentes de tránsito que tenemos aquí, estamos entre los primeros del mundo, ¿no había una política en que se pueda regularizar más, de manera que una persona que ya sabemos que no va a vivir, se puedan tomar sus órganos, al margen de que la familia autorice o no, como hay en Estados Unidos, que usted lo puede poner su licencia, para poder permitir que esos órganos se puedan utilizar?
Hay un tema de educación importante. Por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad en nuestra formación como coordinadores de trasplante de hacerlo en España. Allí periódicamente, por ejemplo, hay reuniones con los periodistas para hablar del tema de trasplante y donación, con los maestros, de modo que toda la población está edificada y concientizada. Aquí existe el carnet de donante, pero que yo tenga un carnet de donante no significa que mi familia va a consentir la donación. Y eso se respeta, la voluntad familiar, porque lo menos que se quiere en estos temas es generar conflictos. La donación es un acto de amor, de desprendimiento, y lo ideal es que se haga con el consenso. Ya en otras ciudades, en otros países que tienen un nivel de desarrollo superior, pues desde la escuela le vienen hablando de estos temas y tienen mejores resultados. Pero no faltará también un poquito de promoción, de que también existe esto, la ley. De que la ley, por ejemplo, porque aquí poca gente sabe que existe una ley, de que existe un instituto. De que existe un instituto. Se llama Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, INCORT. Porque obviamente, partiendo de esos números que nosotros tenemos, de que la República Dominicana es líder en muerte por accidentes de tránsito. Y hablamos de eso temprano hoy, todos los días, en el comentario. Sí, de que se muere tanta gente de accidentes de tránsito, deberíamos sacarle provecho a eso. Digo, se escucha mal, pero... No, pero es así. Es así, es importante. Se escucha mal, pero cuando se le invierte 2 millones, 3 millones de pesos a una gente ahí tirado, se escucha mal, pero por lo menos que se le saque. O sea, un coma, que la gente no va a salir del coma, que los familiares digan, mira, aceptamos que los órganos que pueden estar bien sean utilizados para otros. Aquí se muere mucha gente por trasplante, cosa que un riñón. Claro. Es así. Y importante resaltar que a pesar de que a veces hay mucha política negativa con respecto a estos temas, la población debe saber, mira, que la mayoría de los casos de donación son más de 100 especialistas que están involucrados en que ese proceso ocurra. No solamente cirujanos, psicólogos, bioanalistas, enfermeras, médicos de diferentes áreas, nefrólogos, que no es verdad que se van a poner después de tantos años de formación a la merced de delincuentes. Sí, lo que pasa es que el crimen organizado también trabaja. Hay crimen de utilizar órganos para venderlo. Internacionalmente. Inexistente eso está en la ley, en la ley de lavado, incluye eso, trasplante de órganos, pero para comercializarlo. Doctor, es un asunto de educación. La pregunta medio delicada. Sí. Para irnos con es una pregunta medio delicada. Tenga cuidado. Vamos a ver. Tenga cuidado. Sí, cuidado. Pero hágala. Cuidado con la doctora. Con la doctora no va a pasar nada. Cuidado. Atención, país. Sí. ¿Qué se hace con un viejo? Para una donación de un viejo. Si el órgano sirve. Trasplante a un joven. Sí. Si el viejo tiene 78. Si el órgano sirve. Si el órgano sirve para pasárselo a un joven de 25, entonces, ¿qué voy a hacer yo con un corazón de un hombre que ya tiene 88 años? Vamos a ver. Es una pregunta un poco... No hay edad para ser donante de órganos. Entonces la pregunta fue buena. Cualquier persona de cualquier edad puede ser donante. Ya los especialistas van a evaluar la viabilidad de los órganos. Recuerden también que hay una lista de espera. Exacto. Hay una lista de espera que es manejada por un software que es en base a la compatibilidad sanguínea y genética. O sea que todo el mundo puede donar al pueblo dominicano. Y no importa que tú tengas... No importa que tú tengas un tiempo ya en la lista de espera o que te inscribas hoy, si el órgano que apareció es compatible contigo, a ti te eres tú que lo vas a recibir. Amén. Es totalmente un proceso gratuito, la donación, y importante también resaltar que el Plan Básico de Salud incluye la donación de órganos entre su programa de alto costo. Qué bien. Entonces es importante que la gente sepa que tiene... Hay que trabajar eso con Santiago Jacín para que por lo menos SENASA promueva eso. Amén. SENASA incluye la donación. Gracias, doctora. Muy pertinentes sus informaciones y verdaderamente que muy novedosas para mucha gente que no conocía todo ese tema de la donación y todo ese tema de la prevención. No solo ahora en Semana Santa, sino que todas esas informaciones son pertinentes para toda la vida. Es decir, hay que prevenir siempre. Andrés, ¿tú donas tu órgano ya? Yo lo he probado en Estados Unidos, que yo soy... Ya. Gracias, doctor. No tengo ningún problema. A ustedes, gracias por la audiencia. Nos vemos mañana. Precaución. No se vuelvan locos, no beban tanto. Y ayudemos las emergencias más grandes, más médicos, más especialistas, más equipos. Nos vemos mañana. Gracias por la audiencia.